Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Otra ventaja para los empleadores que yo te puedo dar, Mariela, es el tema de las aportaciones al IES. Muchas empresas, conozco yo de muy cerca, no han podido pagar sus aportes al IES en marzo, en abril, en mayo, y están caídos con el IES. No han podido pagar el IES porque no ha habido ingresos. Se van a eximir de esas responsabilidades a los patronos y se van a dar facilidades de pago de las aportaciones al IES pendientes de los meses de marzo a junio, y adicionalmente no se va a cobrar ni intereses, ni multas, ni recargos, ni glosas a las empresas que no hayan podido cubrir, producto de la pandemia, sus obligaciones con el IES. Con el auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, McCormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vittorio, CFN, Ceviches de la Rumiñahui, Diners Club. Muy bien, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5, como siempre haciendo contacto contigo en este programa, el cual empezamos, bueno, lo teníamos durante mucho tiempo, ¿qué pasa con Mariela? Pero por la pandemia empezamos este programa, creo que la última semana de marzo, y no hemos parado, gracias a Dios. Le damos gracias a Dios todos los días de poder seguir haciéndolo, porque tenemos que estar siempre cuidando nuestra salud, que en este momento definitivamente, señores, es lo más importante, porque si uno no tiene salud, pues no tiene el resto. Uno dice, bueno, la economía, obviamente que es importante, obviamente que hay que tener un buen equilibrio, pero sí tenemos que pensar en cómo manejarnos de manera personal en este amarillo que tenemos en Guayaquil para que los contagios no continúen. Tenemos que tener, como decía ayer el doctor Ping, o yo no me acuerdo si era, no me acuerdo quién lo dijo, no, perdón, era, bueno, el psicólogo creo, que pues hablaba sobre el tema de que nosotros tenemos que tener un amarillo personal, nosotros saber cuánto lo subimos a más intenso o menos intenso, pero es importante que no bajemos los brazos en esta pandemia por nuestra salud. Hay muchos comentarios diversos sobre si va a haber nueva ola, si no va a haber nueva ola. No solamente son comentarios acá en el Ecuador, son comentarios también en Europa, en Estados Unidos, pero sí sabemos que Latinoamérica está pasando por un momento muy, pero muy especial. ¿Por qué está pasando Latinoamérica por un momento especial? Porque no tenemos la economía de una superpotencia como es Estados Unidos, porque no somos, tal vez tan pocos, por decirlo de alguna manera, como son en Europa. En Europa las familias son de una o dos personas y ya. Se manejan de una manera diferente, porque no somos tampoco Asia, no somos China. A Latinoamérica le ha pegado duro lo de la pandemia. A Latinoamérica, pues le ha dolido mucho más y de hecho ahora es el centro de la pandemia. Y es por eso que he querido tener el día de hoy a alguien muy importante que es el abogado Félix Montiel, que es asesor laboral. Y uno de los puntos que se ha visto afectado, abogado, pues usted lo sabe, y es el tema de, el desempleo, la cantidad de gente que ha salido de de todas las empresas privadas. Y esto es algo que se vio en la ley humanitaria que se trató la semana pasada. Y sí es importante que tengamos las reglas claras, los empleadores también, como yo, pues para poder seguir avanzando a buen paso, pero también sabiendo que tenemos que manejar una gran variable que sí la podemos manejar, que son los gastos. Es la única variable dentro de una empresa que uno puede manejar y que la tienes clara. Entonces, en medio de esta, de este equilibrio, ¿qué nos dice usted, abogado, que es experto en laboral? Muy buenas tardes, Mariela. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial para ti y para todos los que nos escuchan. Bien, como tú lo has dicho, lamentablemente eh, el país, Latinoamérica, pero especialmente Ecuador, acá, hemos sufrido un desempleo terrible a nivel de país, ¿no? Tenemos más de 250.000 aproximadamente empleos que se han perdido hasta el momento y la cifra sigue subiendo semana a semana. Las reglas son sencillas. Lo primero que hay que tener en cuenta es las responsabilidades, tanto de los trabajadores como de los empleadores. Probablemente en nuestro país no hemos estado acostumbrados a tomar en cuenta estas responsabilidades, estas obligaciones, y eso nos ha llevado a que en este momento, cuando vino la pandemia, que nadie de nosotros no lo esperaba, nos haya golpeado tan fuerte en materia laboral. Por citarte un ejemplo, no ha sido una costumbre regular de los empleadores proveer de equipos de protección Exacto, personal sí. a sus trabajadores para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, ¿qué ocurre?
que cuando un trabajador ha estado expuesto en su trabajo sin los equipos de protección personal adecuados, las probabilidades de contagio han sido mayores. Entonces, hoy en día, uno de los principales factores que debemos es tomar en consideración los equipos de protección personal. Hoy en día tener mascarillas, tener alcohol a la mano, tener alcohol en gel, guardar el distanciamiento en los trabajos es algo muy importante, no solamente para evitar un posible rebrote, lo cual evidentemente es posible, ojalá Dios no lo permita, sino también para cumplir la normativa laboral en materia de seguridad y salud ocupacional. Los trabajadores también deben de tomar en consideración que en caso de ser desvinculados de las compañías, hay que establecer si la desvinculación fue la adecuada o no fue la adecuada. Lamentablemente se ha utilizado o mal utilizado en algunos casos el numeral 6 del artículo 169, pero para esto hubo ya una disposición interpretativa en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario que fue tratada en la Asamblea Nacional la semana pasada y que fue publicada en el registro oficial el día de ayer. Esto quiere decir que desde ayer la ley entró en vigencia legalmente en todo el país. Ok, cuénteme de qué se trata esta ley que entró en vigencia y que se vio la semana pasada. ¿Qué dice esta ley y de qué forma se le puede, digamos que, aplicar adecuadamente? Abogado. Ok, el espíritu de la ley, el espíritu de la norma como tal, Mariela, es sostener los empleos. Es decir, que no haya más reducción de personal en las empresas. Para esto la ley nos da ciertos parámetros que los empleadores o las empresas pueden utilizar. Por ejemplo, llegar a acuerdos con los trabajadores. Este es el que más me gusta y probablemente es el que más aplico en mi día a día en materia laboral. Uno de los principales aspectos que todas las empresas tienen que tomar es tratar de dialogar con sus empleados de manera personal, de manera directa, pero sincerarse. Hay que sincerarse respecto de la situación económica de las empresas. Una de las condicionantes que nos da la ley para poder llegar a estos acuerdos con los trabajadores es mostrarle al trabajador o al grupo de trabajadores la situación económica real de la empresa. Es decir, yo como empleador, por ejemplo, no he tenido ventas en marzo, abril, mayo o junio, o mis ventas han sido mínimas. Producto de que estas ventas son mínimas, mis ingresos han sido prácticamente nulos y mi situación económica real no me permite cubrir los sueldos y salarios de manera habitual. Esa exposición que yo te acabo de hacer, tiene que el empleador soportarla y explicársela a sus trabajadores para demostrar el porqué, la necesidad de llegar a estos acuerdos. ¿Cuál puede ser el acuerdo? Reducir la jornada, puede ser el acuerdo reducir la remuneración, siempre que estemos en los máximos permitidos. Una persona que gana $400 mensuales, que es el salario básico unificado, si se le reduce la jornada en un 30%, pues pasará a ganar $300 o $320, por ejemplo. Esto es una cuestión proporcional, ¿no? Entonces la idea es esa. ¿Para qué? Para que el impacto económico en los negocios no sea tan fuerte y las empresas puedan sostener el número de trabajadores y no se incremente el desempleo en el país, que es lo que estamos buscando. Otras de las... Te escucho, Mariela. No, abogado, continúe, sí, perdón. Dale. Otra de las cuestiones que es importante tomar en consideración acá es que si los empleadores aplicaron mal el numeral 6 del 169, es decir, el caso fortuito, fuerza mayor, muy famoso en estos meses, van a ser condenados con el 50% de recargo sobre las indemnizaciones por despido intempestivo. Esto está en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Pero aquí hay una puntualización, Mariela. La ley fue publicada ayer, 22 de junio del 2019. Esto quiere decir que aquellos empleadores que utilizaron el numeral 6 del 169 en marzo, en abril o en mayo, ya no pueden ser condenados con ese recargo del 50% porque la ley no puede tener efecto retroactivo, sino únicamente dispone para lo venidero. Otro aspecto importante es que anteriormente, para tú acogerte el seguro de desempleo, tenías que haber sido despedido. Mucha gente que va al IES y que quiere iniciar su trámite de seguro de desempleo decía, no, pero es que yo no fui despedido, yo renuncié o estoy aún peleando mi despido, el empleador no me lo ha reconocido. Y si en el aviso de salida no decía despido intempestivo, pues no tenías derecho al seguro de desempleo, el IES no te lo pagaba. Hoy en día esas reglas cambiaron con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. El trabajador, no importa la forma en la que haya sido desvinculado, va a acudir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y va a solicitar su seguro de desempleo. Eso es una ventaja muy importante. Otra ventaja para los empleadores que yo te puedo dar, Mariela, es el tema de las aportaciones al IES. Muchas empresas, conozco yo de muy cerca, no han podido pagar sus aportes al IES en marzo, en abril, en mayo, y están caídos con el IES. No han podido pagar el IES porque no ha habido ingresos.
se generaban intereses, se generaban multas, recargos, en algunas ocasiones hasta glosas o responsabilidad patronal, cuando los trabajadores se hacían atender en ciertas instituciones del IES y el empleador no estaba al día. Hoy en día, con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, se van a eximir de esas responsabilidades a los patronos y se van a dar facilidades de pago de las aportaciones al IES pendientes de los meses de marzo a junio, y adicionalmente no se va a cobrar ni intereses, ni multas, ni recargos, ni glosas a las empresas que no hayan podido cubrir, producto de la pandemia, sus obligaciones con el IES. Ok, cuando estamos hablando de periodos parciales, y eso le quería preguntar, abogado, estamos hablando de, abogado Montiel, de hasta cuánto tú puedes, digamos, ajustar con el trabajador. ¿Hasta el 30%, 60%, 40%? ¿Qué dice la ley? Ya, hasta el 50% de la jornada puede ser reducida, es decir, son unas jornadas de 8 horas hasta 4 horas, y en el tema de la remuneración hasta un 55%, es decir, si un trabajador ganaba $400, puede pasar a ganar $220 como máximo, como mínimo, perdón. Entonces es lo mínimo que tú le vas a pagar al trabajador, obviamente reduces la remuneración, pero también reduces la jornada. Lo importante en esto que hay que tomar en consideración es que la idea es salvar empleos, pero yo también hago un planteamiento a los trabajadores. Si yo llego a un acuerdo con mi patrono de reducir la jornada a 4 horas, evidentemente voy a tener más tiempo libre, tiempo que puedo utilizar en mi formación o capacitación personal y profesional, y adicionalmente puedo buscar un segundo empleo. Es decir, Ok, si yo ya trabajo 4 horas con Mariela Viteri, puedo pasar a trabajar 4 horas más, o 5 horas más, o 6 horas más con otro empleador. ok. Pero abogados, estoy entendiendo que hay que establecer horarios, ¿verdad? Porque no se puede decir, trabaja 4 horas durante el día. O sea, debería ser, trabaja 4 horas en la mañana o trabaja 4 horas en la tarde, para que sea un Correcto. momento donde tú puedas tener, pues, comunicación con el trabajador, porque si no, no puede ser tampoco saltado el tema. ¿Eso No, no, también no, no, debería no. estar dentro del acuerdo? Totalmente. Exactamente, exactamente. Ahora, en el tema de la reducción de la jornada y la reducción de la remuneración, si el trabajador no está de acuerdo, te comento que el empleador lo puede aplicar de manera directa, si su situación económica no da para más. Pero en todos estos puntos tiene que comunicárselos al Ministerio de Trabajo, que es el ente regulador en materia laboral y quien será que el que tiene que velar y cuidar porque no se vulneren los derechos de los trabajadores en todo este año que está por venir, que más o menos es el Ok, tiempo de duración de todas estas cuestiones. Un aspecto importante para las empresas es la inclusión de un nuevo contrato de trabajo, un contrato a plazo fijo que puede durar un año y se puede renovar un segundo año, es decir, un plazo fijo de 2 años. Hace algún tiempo nos quedamos únicamente con contratación indefinida, tú contratabas a un trabajador y después de 90 días se te volvió indefinido. Era casi un matrimonio con el trabajador. Hoy en día, con este contrato a plazo, un contrato a plazo fijo de carácter emergente, tú puedes tener una relación laboral con un empleado durante un año y la puedes renovar por un segundo año. Si pasa el segundo año, sí se te convierte en indefinido ese contrato. ok, ok. Creo que eso es bastante, bastante claro porque eso le favorece a las empresas en relación al compromiso que tiene que tener el trabajador también con cada empresa. Correcto, correcto. La ¿Cuál es idea es mejorar la productividad. exactamente, abogado? ¿Cuáles son las mayores inquietudes de los trabajadores en este momento, abogado, de los que le consultan a usted? Uno de los mayores problemas es el tema de las desvinculaciones. Han habido despidos masivos en muchas empresas Ujú. y los trabajadores no saben qué hacer y cómo acudir. Lo principal es dejar constancia del despido o de la desvinculación en el Ministerio de Trabajo. De ahí, pues evidentemente, si no se logra llegar a un acuerdo con el empleador respecto del pago de la liquidación, toca iniciar la demanda. La idea es siempre utilizar, en primer lugar, los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la mediación. La mediación es muy importante en esto porque nos va a ayudar a desconcentrar los juicios. No queremos que se haga algo inalcanzable terminar un juicio en materia laboral. Si ya nos estaba tomando 1 año y medio un juicio, hoy en día, post pandemia, lo más probable es que nos tome 3 años. Y te imaginas lo que es un trabajador que se demore 3 años en cobrar su liquidación. Obviamente le conviene más llegar a un acuerdo. E invito en sí también a los empleadores a concientizar y a empezar a pagar las liquidaciones vía acuerdo. El tema del acuerdo, de la mediación, es muy útil, yo lo utilizo al 100%. Puedes pagar incluso una liquidación en 3 partes, en 4 partes, en 2 partes, como tú llegas al acuerdo con el trabajador. Lo importante es que el trabajador pueda recibir un dinero con el cual pueda
sostener a Sí. su familia durante X cantidad de tiempo que se encuentre sin empleo. ¿Usted como especialista en la materia está contento con esta nueva ley o cree que algo le hizo falta a esta nueva ley? O le parece que debería pulirse un poco más, aunque ya es ley y ya se va a ir al registro, pero algo que se quedó con un mal sabor de algo, abogado? Evidentemente sí. Evidentemente sí, creo que toda ley es perfectible, creo que en la Asamblea evidentemente deberíamos de tener profesionales con mayor conocimiento en derecho o en administración pública para que salgan mejores leyes. Queda vacío respecto de la obligación de los equipos de protección personal, quedan, quedan vacíos que pudieron haberse mejorado respecto a la interpretación del artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, ya que estamos tomando una postura interpretativa en la Asamblea, lo cual debió haber sido subsanado más bien por la Corte Constitucional. Por otra parte, el inciso segundo del artículo 17 de la ley que te mencionaba, de la condena al empleador del 50% de recargo, creo yo que es excesiva, y digo excesiva porque el mismo Código de Trabajo ya nos daba una indemnización cuando había cierre de negocio, que era lo que describe el 193 del Código de Trabajo. Entonces, creo yo que faltó un poco de experticia en materia laboral específicamente para esta ley. Hubieron muchas cosas que se pudieron mejorar en ese sentido, más que todo en algún tipo de beneficio para las empresas a efectos de que busquen no reducir su nómina, sino sostener los empleos. Claro, por eso depende de cuánto se vendan, ¿no? Pero, por ejemplo, un restaurante que está vendiendo cero, abogado Montiel, va a ser Si un bastante complicado. Evidentemente, si no hay ingresos, si no hay ventas, no vas a poder sostener tus egresos y tu pago de nómina. Es algo que tenemos que tener claro. Ahora, ¿fue voluntad del empleador que esto ocurra? Evidentemente no fue voluntad del empleador. Lo malo es que la interpretativa que nos dio la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario dice que si no hay cese total o definitivo del trabajo, no se puede aplicar el caso fortuito fuerza mayor. Evidentemente, si yo tengo mi restaurante, en el ejemplo que estábamos utilizando, yo no he vendido en 3 meses y probablemente mis ventas ahorita caigan al 90% menos, pero yo no quiero cerrar mi negocio porque yo tengo invertido un capital en ese negocio. Es mi fuente de trabajo, yo lo quiero continuar. Y si yo lo continúo, ya no puedo aplicar el numeral 6 y el 169. Es Pero decir, claro, no se ha considerado. ahí sí yo creo que hay una falla. ¿Por qué, abogado? Porque si yo estoy continuando mi negocio con el 90% menos, ¿cómo voy a mantener la misma cantidad de meseros? O sea, No fue considerado eso por los asambleístas, es que definitivamente. eso no puede ser, eso no puede ser. No Eso es fue algo que considerado. habría y vamos a volver entonces otra vez a los empleos informales. Lamentablemente, eso es una de las altas Debió haber probabilidades de que habido un ocurran los empleos margen donde tú informales, digas, bueno, no si, si queremos yo, eso. si yo demuestro que estoy trabajando a media llave, no puedo trabajar con la misma cantidad de gente, así sea a medio tiempo, sobre todo en ciertos giros de Correcto. negocio como son los restaurantes. Si yo Te estoy reparando comento el 10% que, de comida, yo no puedo tener ya 5 cocineros, pues, no, pues exactamente. De hecho, porque te así cuento yo les que baje eso el fue lo que, 50% y les haga diferentes turnos, igual estoy trabajando para ellos, pero para la parte margen, ganancia, o para pagar el alquiler del lugar donde está el restaurante, no me alcanza. Entonces, ese es un tema que a mí no me quedó tan claro, sobre todo por los giros de negocio, ahora que se está hablando tanto de que los restaurantes son los que más están sufriendo, los hoteles, los comercios. los hoteles, sector turístico es uno de los más Y afectados. los comercios Entonces también, tenemos que, abogado. el La hotel, bahía, los la centros idea es que no comerciales. cierre. La idea es ¿Cómo? que un negocio cierre, o sea, la idea sería que ningún negocio cierre. No buscamos, como guayaquileños, que somos probablemente mucho más emprendedores, no buscamos que los negocios cierren, queremos que los negocios se mantengan, porque si Claro. sostenemos la empresa, sostenemos los empleos. Lamentablemente, la interpretativa que ha generado la Asamblea dice que si tú cierras el negocio, puedes aplicar la reducción de nómina con el numeral 6. Si no cierras el negocio, no puedes aplicar. Pero Entonces no es muy lógico, nos quedaron debiendo en ese sentido, no es muy lamentablemente, los lógico porque se tiene asambleístas. que manejar en relación a porcentajes, abogado. Eso el presidente de la República cuando envió el veto a la Asamblea, te comento, sí lo consideró.
El veto del Claro. presidente cuando lo envió a la Asamblea, se generaba una vinculación del 169 numeral 6 con el artículo 30 del Código Civil de caso fortuito fuerza mayor, y se estigmatizaba que si habían líneas de negocio o porcentajes del negocio que habían sido afectados, sobre esos porcentajes se aplicaba la norma. Lamentablemente la Asamblea tomó una decisión distinta, no quisiera decir que fue populista, pero probablemente Pero no es se vio más lo populista, político es que lo técnico al momento de la abogado, discusión de la es ley. antipopulista, abogado, porque eso va a hacer que cierren negocios y se quedan todos sin pan ni pedazo. Aquí hay que Es salvarnos todos. No es un tema correcto. de ser populista o no, es un tema de que hay que salir adelante. Yo no Esa es la entiendo. idea, eso Yo es no lo que entiendo. queremos, eso es lo que todos ¿Quiénes fueron buscamos. los asambleístas, mejor dicho? ¿Quiénes fueron los que votaron? Bueno, pues ahí habrá que revisar la lista de votación de la Asamblea Nacional, ¿Y en pero base a qué? fueron bastantes. 116 asambleístas votaron a No es favor bueno para el aproximadamente, empleador y no es bueno para el empleado. No para es, ninguno de los dos. no es, abogado, no lo es. Qué pena. Bueno, ¿se perfeccionará en algún momento o ya es caso juzgado? Bueno, la ley como tal ya es ley, perfeccionarla va a ser un poco complicado porque tendría que regresar a la Asamblea para una reforma legislativa y eso evidentemente va a tardar mucho, va a tardar mucho. Yo creo que hay que rescatar los aspectos positivos como el contrato a plazo fijo que te Ay, mencionaba, que al tener un contrato 1 año, 2 años, es positivo para las empresas. Otro aspecto positivo va a ser el no pago de intereses, multas y recargos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. pero no, pero Son necesitamos placebos medidas, probablemente, abogado, necesitamos medidas urgentes, medidas urgentes, porque el oxígeno para muchas empresas se acaba porque los ahorros se acaban. Y correcto, ese es el totalmente de problema. Los acuerdo, préstamos se acaban y ya empiezan a cobrarse en determinado tiempo. totalmente de O sea, acuerdo, no entiendo. totalmente de acuerdo. Eh, faltó, faltó decisión política quizás, faltó conocimiento De los técnico, asambleístas, de los estoy asambleístas, seguro, de los estoy asambleístas, seguro porque el que presidente se lo envió de una manera adecuada. correcto, el presidente hizo bien sus deberes en ese sentido con el veto presidencial en este artículo en particular o en la parte laboral más que todo. Mi querido abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá que no sea la última vez. Aquí yo, Tengo algunas preguntas del no, con público todo acá. gusto, siempre a las órdenes, siempre contigo a las órdenes. Muchísimas gracias, abogado. Estamos con el abogado Félix Montiel Cepeda, pues él es abogado laboral especialista en el tema y ojalá, abogado, y tenga la confianza de escribirme cualquier cosa para cualquier novedad que debamos informar al público. De todas maneras, sí es importante decirle a todas las personas que nos están escuchando, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque he visto tweets donde los dueños de restaurantes lloran, lloran por lo que están viviendo. Y eso sí me duele, porque Guayaquil era una ciudad de comercio, de pequeños y grandes restaurantes. Todo el mundo tenía su lugar donde comer. Y realmente no solamente eso, sino el turismo. Yo que soy manabita y que sé que Manabí vive del turismo, pues también lloran porque hay cero. Y tienen igual una carga que no saben cómo manejarla. Entonces, sí, sí da pena, pero vamos a trabajarlo equitativamente, que sea Dios que nos guíe en esta, a manejar este barco con unas olas tan, pero tan grandes, pero Él nos va a sacar. Un abrazo, abogado. Gracias, Mariela, y yo invito a todos los empleadores y trabajadores a dialogar y establecer Sí, acuerdos eso es lo entre más ellos para importante. poder sostener las empresas, sostener los negocios. Si sostenemos los negocios, sostenemos los trabajos. Si los Así es. negocios no se sostienen, lamentablemente se queda sin trabajo, tanto el gerente como el conserje y todos los administrativos. Necesitamos sostener las empresas para sostener los empleos. El trabajador debe hacer conciencia de la situación económica actual. Si el negocio o la empresa para la que él trabaja deja de funcionar, pues él también se va a quedar sin empleo. Y llegar a una demanda en la cual probablemente obtenga un resultado positivo y gane una indemnización astronómica, al final de cuentas no la podrás ejecutar y el empleador no la podrá pagar porque su negocio ya quebró, porque su negocio ya cerró. Por ese motivo los invito a llegar a acuerdos que permitan sostener el negocio, sostener la empresa y en consecuencia sostener la mayor cantidad de empleos posibles.
Usted dijo lo más importante y qué bueno que haya cerrado con esto. Lo más importante en este momento son los acuerdos patrono-laboral. Es lo más importante. Así que eso es lo que hay que trabajar. Esperanza para todos y vamos a salir de esta. Gracias, abogado. Un abrazo, muchas gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Calipto, McCormick, Mave, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena, Don Vittorio, CFN, Ceviches de la Rumiñahui, Diners Club.